Muy bien, hermanos, qué bendición poder tenerles a todos. Entonces, hoy pues seguiremos con este curso importante de la iglesia, su propósito y su función. Un curso basado en lo que la Biblia nos indica de cuál es el rol que realmente la iglesia debe de tener. Hoy nos enfatizaremos especialmente en poder ver el rol de los miembros de la iglesia, la membresía de la iglesia, ¿verdad? Eh, Hasta el momento, usted ya tuvo que haber entendido de que Dios ha llamado a un pueblo a que podamos ser fieles en nuestra iglesia. Debemos de tener cuidado, usted como buen cristiano lo sabe, a no estar asistiendo semanalmente a una iglesia de manera forzada o como que fuera algo tradicional o algo de costumbre. Nosotros, los cristianos, ya debiéramos de poder entender que que la actividad de poder ir a la iglesia debe ser un punto principal e importante en la vida del cristiano, ¿sí? Debe ser bastante importante. Todo lo que exista alrededor de la vida del creyente, los pasatiempos, el emprendimiento, el trabajo y algunas cosas, no en su totalidad, pero algunas cosas de la familia, tienen que ser cosas secundarias, ¿sí? Con respecto a la adoración de Dios y la asistencia a la iglesia, a la asamblea de los santos, es parte de ello. Todo lo que hagamos debe ser ajustado a nuestros compromisos en la iglesia. Esa es una razón muy importante. Dese cuenta lo que presenta la diapositiva que usted está viendo en su pantalla. Nadie tiene que creer o pensar que ir a la iglesia nos va a servir a ser mejores padres, a ser mejores esposos, esposas, las mujeres, trabajadores, trabajadoras, ciudadanos. No, esas son cuestiones secundarias. Nosotros asistimos a la iglesia con el propósito de adorar a Dios, ¿sí? Ese es nuestro principal propósito. Lo demás es secundario. Ese es nuestro principal objetivo cuando nosotros queremos acercarnos a la iglesia, cuando nosotros queremos acudir a la iglesia. Entonces, la iglesia debe tener un rol muy importante definitivamente en la iglesia. Comenzaremos viendo un primer tema importante en este tema que estamos viendo sobre la membresía de la iglesia local. Estamos viviendo una cultura secular muy fuerte de individualismo. Hay una corriente muy marcada en la sociedad en lo que las personas están aprendiendo mucho a ser individualistas, a pensar mucho en el yo, a pensar mucho en el yo. Hace unos días yo veía en las redes sociales un video de motivación para jóvenes que están buscando el éxito y estaba hablando otro joven que secularmente ha encontrado ese éxito económico, material, y entonces él estaba dando un consejo a los jóvenes y les decía, busquen cumplir sus sueños a todo lugar. Y hay un consejo importante, decía él, no pidan permiso, ustedes solo hagan, que no les importe lo que dicen los demás, no pidan permiso a nada ni a nadie. Esas palabras utilizaba él. No pidan permiso. Ustedes solo busquen realizar sus sueños. Ahora, nosotros, como buenos cristianos y creyentes basados en la palabra de Dios, ¿qué creemos con relación a estas palabras que fueron escuchadas por miles de jóvenes y que es parte de una corriente muy fuerte en el presente? ¿Será correcto? No es correcto, ¿verdad? Los jóvenes no tienen que andar haciendo lo que quieran sin pedir permiso. Nosotros los cristianos basamos todas nuestras decisiones primeramente en lo que dice Dios. Después de entender lo que quiere Dios para nosotros y pedir permiso a Dios, pues sabemos también lo que dicen eh,
las familias, los jóvenes tienen que basarse en lo que dicen sus padres, también lo que dicen las personas de nuestra iglesia. Pero esa corriente está muy marcada en el presente, porque hay una cultura de individualismo muy fuerte, en el pensar en solo yo, en el que pienso en yo. No me importan los demás, yo pienso en yo y en yo. Y sabemos y tenemos que tener cuidado porque esa corriente también está introduciéndose a la misma iglesia. La individualidad y la libertad que este posmodernismo ha ganado sobre el cristianismo hoy está muy presente en el creyente, ¿sí? En el creyente, en todos nosotros que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Cuando la asistencia a la iglesia se tiene en cuenta, muchas veces las personas están pensando en una iglesia que encaje en yo, en nosotros, ¿sí? Por ejemplo, los jóvenes o las personas introvertidas, inquietas, buscan una iglesia que esté a la moda porque quieren sentirse cómodos. Por ejemplo, las personas mayores buscan un culto tradicional porque quieren sentirse bien. Los padres buscan un lugar en donde cuiden a sus hijos pequeños porque quieren sentirse bien. Los jóvenes buscan un lugar donde tengan actividades interesantes porque buscan sentirse bien. Los solteros buscan un lugar en donde puedan encontrar a solteras también porque quieren sentirse bien. Y así todos están buscando una iglesia a través de los lentes del yo. Y no una iglesia en donde estén seguros que van a ir a honrar y glorificar a Dios primeramente. Eso es parte de la cultura del individualismo que está muy marcada en el presente. ¿Sí? ¿Han escuchado ustedes? Y posiblemente en algunos de los presentes tal vez han salido estas frases de nuestras bocas y decir, voy a ir a una iglesia en donde yo me sienta bien. Lo siento, pero hasta el momento usted y yo hemos entendido que la iglesia no es para que usted y yo nos sintamos bien. La iglesia es cristocéntrica, la iglesia es para honrar y glorificar a Dios. Y cuando pensamos solamente en nosotros, estamos también nosotros siendo moldeados por esta cultura del individualismo que está en el presente. ¿Sí? Y este es algo que ha estado dañando a la membresía de la iglesia. El mayor problema es que muchas iglesias, muchos líderes, muchos ministros han hecho crecer este problema a los creyentes. Específicamente, esas iglesias contemporáneas, esas iglesias modernas, han agravado el problema. ¿Por qué? Porque para satisfacer al ser humano, han intentado buscar hacer cultos que agraden a las personas. Y así la iglesia pueda crecer en números, ¿verdad? Tratan la manera de crear una atmósfera donde las personas se sientan bien y no una iglesia en donde Dios sea exaltado. Entonces, la misma iglesia del presente ha agravado este problema porque está promoviendo estándares secundarios y no primarios. Están olvidándose de lo que ya vimos con anterioridad, la importancia de la predicación, la importancia de la oración, y están esforzándose por crear un ambiente en donde el ser humano se sienta cómodo, cómodo, con tal de atraer a muchas personas. Entonces, más que un lugar para el cuidado mutuo y la instrucción bíblica, la iglesia lastimosamente se ha vuelto como un restaurante de comida rápida, ¿sí? Donde cada quien va y pide lo que quiere a su gusto para poder sentirse bien. Y este no es el rol de la iglesia. Entonces, esa cultura del individualismo también está muy metida en las situaciones de la misma iglesia. Incluso cuando hay personas que comienzan a congregarse en una iglesia y comienzan a querer mantener ese compromiso y la fidelidad que se espera, las personas ya no dejan la iglesia y las personas ya no salen de la iglesia por ver errores doctrinales, por ver si la iglesia es bíblica o algunas otras preocupaciones bíblicas, sino que hay personas que comienzan a dejar sus iglesias porque escuchan que nuevas iglesias
tienen programas más llamativos y más emocionantes. Y entonces van a ese lugar. Lastimosamente, se ha terminado esa época en el cual los miembros eran fieles a sus iglesias y ahora van con entusiasmo a buscar lo nuevo, a buscar lo moderno, a buscar algo que los refresque, ¿sí? Ya no le importa al miembro de buscar una iglesia en donde exista sana doctrina, sino lo que ellos quieren es sentirse bien. Esta es la cultura del individualismo. Los postmodernistas son rápidos en cambiar de congregaciones por cualquier razón. Es una característica de las personas postmodernistas. Ya quedaron atrás aquellos tiempos en donde los cristianos permanecían fieles y buscaban resolver cualquier diferencia basado en lo que indica la palabra de Dios, en amor y humildad, ¿sí? ¿Se recuerdan ustedes el consejo de Pablo a Evodia y Síntique en Filipenses 4:2? Que sean de un mismo sentir. Ya no es meritorio, porque ahora escuchamos cosas como tienes que encontrar una iglesia que se adecue para ti, ¿sí? Lastimosamente, esta cultura secular de individualismo que está marcada en la sociedad que vivimos está penetrándose en el corazón de los creyentes, de los miembros de la iglesia local. Y la iglesia, con tal de no perder a sus miembros, está adaptándose también al deseo de ellos y está satisfaciendo los deseos de esta cultura secular de individualismo de los miembros de las iglesias modernas del presente. Este tipo de independencia de los seres humanos, de los creyentes en la actualidad, es preocupante porque es contraria a la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios no nos indica eso, no nos pide eso. Y aunque todos los cristianos tienen una relación individual y personal con Cristo, también son llamados por Dios a vivir su cristianismo dentro de la comunión del pueblo de Dios. El mismo espíritu que une a los creyentes con Cristo, también une a los creyentes entre sí. Amar a Cristo es amar a su pueblo y someterse a Cristo es también someterse a una iglesia local. Y los miembros de la iglesia también deben de entender este punto. Punto muy importante de los miembros de una iglesia local, ¿verdad? Algo que todos debiéramos hasta el momento de entender. Después de ver un poquito y platicar sobre esta situación de la cultura de individualismo que está siendo muy marcada en el presente y también está afectando la vida de los creyentes, veamos que hay algo, un pegamento espiritual en los miembros de la iglesia. La Biblia nos enseña que cuando los creyentes, que cuando las personas vienen a Cristo y son unidos a Él por el nuevo nacimiento, también son unidos mutuamente a un mismo cuerpo, ¿sí? Esta unión no es simbólica, sino que es obra de todo cristiano. Los cristianos son entrelazados entre sí, de tal manera que ya no pueden funcionar adecuadamente separados uno de otro. 1 Corintios 12 nos va a ayudar a entender eso. Y venimos a ser parte de un cuerpo, ¿sí? La idea de que un cristiano puede operar y puede agradar a Dios sin iglesia no es una idea realmente bíblica. ¿Sí? La idea de que un cristiano pueda operar y agradar a Dios apartado del resto del cuerpo de Cristo no es un concepto, no solamente es algo erróneo y orgulloso, sino que es bíblicamente algo imposible. ¿Sí? No es algo que la Biblia pueda amparar o pueda apoyar. Y ya sabe usted que estamos viviendo una época de individualismo que está haciendo creer a algunos que pueden ser buenos cristianos sin pertenecer a una iglesia local. Y esto no es así. La Biblia nos lo enseña y nos habla
Entonces hay un pegamento espiritual de la membresía de la iglesia, de los miembros de la iglesia. Esa unión espiritual que tenemos, debido a esa unión espiritual, los cristianos entonces estamos unidos por una fuerza interna, algo que nos lleva, ¿sí? Y esa fuerza interna hace que nosotros nos amemos los unos a los otros y nos sintamos más cerca al cielo cuando nos reunimos en asamblea. En el pasado, todo el sufrimiento, la persecución, la angustia, todas las amenazas no pudieron disuadir a los cristianos y reunirse con regularidad. ¿Se recuerda usted? La iglesia primitiva, la persecución era real, literal y fuerte, y aún así ellos se reunían como iglesia local. Es muy peculiar en la actualidad es muy peculiar que los cristianos en la antigüedad se reunían en bosques, en campos, cuevas oscuras, ¿sí? No les importaba viajar kilómetros, condiciones difíciles. Todo lo que sabía era que amaban al Señor y deseaban reunirse con los hermanos para adorar al Dios vivo y disfrutar de la comunión unos con otros, ¿verdad? Para ellos, la convivencia unos con otros era muy, pero muy importante en su iglesia, en la iglesia local, ¿verdad? Hay que recordar también que el Nuevo Testamento fue escrito, si usted estudia y se da cuenta, asumiendo que los cristianos eran miembros de iglesias locales, ¿sí? El Nuevo Testamento fue escrito para congregaciones de iglesias, ¿verdad? Usted se va a recordar la iglesia de Corinto, la iglesia de Galacia, la iglesia de Filipos, ¿bien? Fue para iglesias, para las congregaciones de las iglesias, y no fueron a individuos desconectados de las mismas iglesias. El Nuevo Testamento es una historia de la iglesia primitiva. Por lo tanto, el tratar de servir a Dios solos e independientemente de una iglesia local es rehusar a seguir la enseñanza de las Sagradas Escrituras, la enseñanza de la Biblia, la enseñanza que está impregnada en la palabra de Dios, porque hay algo que nos ha atraído a poder estar en una iglesia. La necesidad de los miembros de la iglesia, de la membresía de la iglesia. El famoso pastor y predicador Charles Spurgeon se refirió a la necesidad de la membresía a la iglesia para los que falsamente piensan que pueden no necesitar someterse a una iglesia local, diciendo lo siguiente. Sé que hay algunos que dicen, dijo Charles Spurgeon, bueno, yo me he entregado al Señor, pero no tengo intención de entregarme a ninguna iglesia. Yo digo ahora, ¿por qué no? Y ellos responden, dice Charles Spurgeon, ¿por qué puedo ser un buen cristiano sin ella? Yo respondo, ¿estás seguro de eso? ¿Puedes ser un buen cristiano al desobedecer al mandato de tu Señor de ser obediente? Creo que no estás respondiendo al propósito por el cual Cristo te salvó. Estás viviendo de manera contraria a la vida de Cristo que quiere que viva, que eres responsablemente por el daño que haces. Según las palabras de Charles Spurgeon, el que una persona diga que puede llevar una buena vida de cristiano sin asistir a la iglesia, lo hace desde ya, será alguien desobediente. Y Cristo no ha llamado a nadie a la desobediencia, sino a la obediencia. Entonces, no hay nada que haga entender que un creyente pueda ser buen cristiano fuera de la misma iglesia, fuera de la iglesia. Y definitivamente, los cristianos debemos de tener bastante cuidado en estos aspectos, también los ministros, los líderes, porque suele ocurrir que hay muchos ministros con diferente tipo de ministerios y dones que no quieren apegarse a una iglesia local, creyendo que pueden llevar un buen ministerio fuera de ella.
cuando en la Biblia no encontramos un buen argumento sólido que pueda permitirnos ese comportamiento o ese actuar. Los que tienen un corazón para Dios y su pueblo no necesitan ninguna otra razón para unirse. Alguien que tiene un buen corazón para Dios y para el pueblo de Cristo no necesita de tantas razones o convencimientos para que pertenezca al cuerpo de Cristo. Pero con toda la situación actual que existe y esa situación de individualismo, veremos en este momento algunas razones adicionales por las que el estar comprometido a una iglesia local es una necesidad bíblica. Veamos lo primero. En Mateo 16:18 nos dice que Cristo instituyó la iglesia para los santos. O sea que el reunir de ello es verse uno mismo como más sabio que Dios. ¿Verdad? Porque la Biblia dice que Cristo instituyó para la iglesia, ¿para quiénes? Para los santos. En la Biblia, ¿a quiénes son mencionados como santos? Aquellos que nos hemos apartado del mundo y hemos comenzado a tener una vida para Dios, apartado de las cosas del mundo, entregado a Dios en una iglesia local. Entonces, Cristo instituyó la iglesia para nosotros. Si nosotros comenzamos a rehuir de eso, es como que comenzamos a decir, Cristo no tenía razón, ¿verdad? Una segunda razón para estar comprometido en una iglesia es que hay mandamientos bíblicos, hay mandamientos que están en la Biblia, que un cristiano debe de obedecer, ¿sí? Y que si está fuera de la iglesia, no lo puede hacer. Hay mandamientos bíblicos que no pueden ser obedecidos fuera de la iglesia local. Uno de esos mandamientos es que uno no podría obedecer a los ancianos gobernantes si uno está fuera. Ese es un consejo que está en Hebreos 11:17, primera de Timoteo 5:17, ¿verdad? Esos ancianos gobernantes que están ahí, escritos en el idioma original, pueden ser entendidos como pastores, como ministros, como líderes, como ancianos, y hay un mandato en la Biblia que se menciona que debe haber obediencia hacia ellos. Pero si estamos fuera de una iglesia local, ese mandato entonces no se puede cumplir. También nos dice que uno no podría participar apropiadamente de la cena del Señor, ¿verdad? Ese es un mandato muy importante que todo el cristiano debiera de llevar a la práctica. Todo cristiano debiera de llevar a la práctica. Y si uno está fuera de una iglesia local, no lo puede cumplir. Y también uno no podría reunirse con otros cristianos para la adoración en conjunto si uno está fuera de la iglesia, como lo dice Colosenses 3:16. Entonces, algunas razones por las cuales es necesario que los miembros de la iglesia los miembros de Cristo, los creyentes en Cristo, puedan pertenecer a una iglesia local. Primero es que Cristo instituyó la iglesia para los santos. Y segundo es que hay mandamientos bíblicos que no pueden ser obedecidos fuera de la membresía de la iglesia local. Tercero, los cristianos son mutuamente interpendientes, ¿verdad? Interpendientes. Y eso lo podemos encontrar nosotros en 1 Corintios 12. 4, la iglesia es un medio de santificación. Efesios 4:11-13 nos dice, por lo tanto, el descuidar la iglesia es descuidar este proceso de santificación en nuestra vida. Es descuidar ese cuidado de nuestra alma. El pertenecer a un cuerpo de Cristo es asistir a un lugar en donde vamos a ser alimentados espiritualmente y vamos a crecer constantemente para poder ir en nuestro proceso de santificación. Hay bendiciones prometidas también para aquellos que se reúnen juntos. Mateo 18:9-20 nos va a dar un poquito sobre eso. Hay bendiciones prometidas para aquellos que se reúnen juntos. Sexto, la escritura nos manda a no abandonar la asamblea local. Hebreos 10:25. Y la iglesia local trae la gloria de Dios. Efesios
3:21. Efesios 3:21. La iglesia local trae la gloria de Dios. Muchísimo. Después de ver entonces estas razones bíblicas para que un cristiano pueda acudir a una iglesia local, veamos ahora la seriedad de este tema. La membresía de la iglesia es más que conseguir que nuestros nombres estén escritos en algún papel, junto con nuestros teléfonos o fotos en el directorio, en la pancarta o en cualquier lugar de la iglesia. Es más que un reconocimiento externo, o es más que decir voy a la iglesia tal, ¿verdad? Sino que es un compromiso serio, ¿sí? Y consecuencias alarmantes están implicadas en aquellos miembros de la iglesia. El hecho de que Cristo murió por la iglesia debe elevarse a algo más que una actividad de entrada y salida de los domingos en la mañana. Ha de seguir siendo un cuerpo de creyentes quienes están unidos a Cristo y se dedican a la adoración de Dios y a la propagación de su verdad. La iglesia está llamada a amarnos unos a otros, a cuidarnos unos de los otros, a dedicarnos unos de los otros con el propósito final de ayudarnos unos con los otros en nuestro crecimiento espiritual. Por lo tanto, para unirse a una iglesia es necesario llevar a cabo esas funciones y propósitos de la iglesia. Es un deseo voluntario de situarse a uno mismo bajo el cuidado de una iglesia, de colocarse bajo la autoridad de los ancianos, comprometerse a ser fieles en asistencia y en apoyo frecuente del ministerio, y hacerse responsable del bien espiritual dentro del cuerpo de la iglesia. Ese es el objeto de esta enseñanza. Eso es el objeto de estas clases. Hacer entender que hay una importancia muy, pero muy grande de que los cristianos pertenezcamos al cuerpo de Cristo, a una iglesia local, y que no creamos o que no obedezcamos a esta inclinación de esta cultura posmoderna, individualista, de que no es necesario que pertenezcamos nosotros a una iglesia, ¿verdad? Esta es una situación que está influenciando mucho a los creyentes en América Latina, en los lugares donde nosotros generalmente pues nos desenvolvemos, ¿verdad? Pareciera que de pronto el salirse de una iglesia fuera simple y sencillo, el no pertenecer por algún tiempo a una iglesia fuera simple y sencillo. Pareciera que de pronto algún cristiano le pregunte a otro cristiano, ¿a qué iglesia estás asistiendo? Y él diga, no, en este momento no, en este momento estoy llevando mi vida santa solo. Pareciera algo normal, cuando no lo debiera de ser. Recuerdo en un momento escuchar a un misionero asiático, ¿verdad? Específicamente un misionero de Corea del Sur. El evangelio fue llevado a ellos hace muy, muy pocas décadas, después de ser un país muy budista, pues cuando el evangelio llega, ellos se han vuelto unos cristianos muy devotos, muy, pero muy devotos. Y ellos tienen una vista al cristianismo muchas veces muy diferente que el cristiano, ¿verdad? Generalmente en su cultura, por ejemplo, ellos, en la cultura de cada uno de ellos, pues difícilmente alguien sea, no son impuntuales, como generalmente sucede en nuestro entorno, y mucho menos al acudir a una iglesia local. Es difícil que en ellos suceda lo que sucede con nosotros, aplicar la hora chapina a nuestros cultos, porque decimos, si empiezo en punto todavía no tengo gente, mejor empiezo tarde para esperar que vengan. Ellos no son así, ellos son muy devotos. Y recuerdo que en algún momento alguien le aconsejaba a unos jóvenes y les decía, yo de joven, como buen cristiano, yo recuerdo que yo pudiera hacer cualquier cosa el sábado, posiblemente cosas pecaminosas, pero me levantara como me levantara el domingo, en la condición que me levantara, aunque haya pecado el sábado, yo no faltaba a la iglesia. Yo estaba en mi iglesia, porque eso es parte de algo que nos introdujeron en nuestro corazón, decían ellos. Y pareciera que esa actitud no sucede en nuestro entorno social. Entonces, este tema de la membresía de la iglesia es serio, es muy serio,
porque realmente nosotros, los ministros, debemos de infundir este compromiso serio a las personas que pertenecen al cuerpo de Cristo, a nuestras iglesias. Ellos deben de entender que esto debe ser prioridad en la vida de cada uno de ellos, ¿verdad? En la vida de sus mismas vidas cristianas. Hay responsabilidades y también hay privilegios de los miembros de la iglesia. Todo cristiano tiene tanto el privilegio como también tiene responsabilidad. Y parte de esos privilegios y responsabilidades es participar y compartir de los dones espirituales que Dios le ha dado a la iglesia. Todo cristiano ha sido implantado en el cuerpo de Cristo y ha recibido personalmente dones del Espíritu Santo, ¿sí? Y esos dones que ha recibido deben ser para edificar al cuerpo de Cristo. ¿Se recuerda usted lo ocurrido en la iglesia de Corinto? ¿Se recuerda usted lo ocurrido en los consejos que el apóstol Pablo, tanto en Corintios como en Romanos, donde él nos recuerda que todos los dones tienen un fin y es edificar al cuerpo de Cristo, es edificar a los miembros de nuestra iglesia local? Hay un propósito, es ayudar al crecimiento espiritual de los demás. Para eso son nuestros dones. Entonces, esto tiene un compromiso muy grande en nosotros. Dios diseñó la iglesia de tal manera que cada miembro del cuerpo es interdependiente, ¿sí? Es muy lindo porque Dios nos ha diseñado a todos con diversidad de dones, diversidad de características, y todo eso es algo así como un reloj. Cada parte se necesita para que todo funcione correctamente. Y así somos nosotros en el cuerpo de Cristo. Cada miembro del cuerpo de Cristo es necesario para el crecimiento mutuo y edificante de todos. Cada uno, con su diferente rol, es importante para el funcionamiento total del mismo cuerpo de Cristo. Por supuesto que no es coincidencia que todos los miembros del cuerpo de Cristo han sido dotados de manera diferente. No es coincidencia, ¿sí? Los dones espirituales no deben desperdiciarse en un autoconsumo independiente. Los dones de Cristo no deben de desperdiciarse en los que quien los utilice, solo los utilice para autobeneficiarse y no bendecir a todos los del cuerpo de Cristo. Cuando los cristianos se abstienen de la comunión con otros creyentes y permanecen inactivos en el cuerpo de Cristo, es sencillamente un mal uso de la medida de gracia que Dios ha depositado en ellos. El beneficio para cada miembro del cuerpo de Cristo es enorme. Todo lo que el pie necesita hacer es ayudar al cuerpo a caminar, y a cambio el pie tiene los ojos que ayudan a ver, la mano que le ayuda a trabajar y el resto del cuerpo unido a su cabeza que les da vida. Jesucristo que le ayude a convertirse en un hombre completo sin que le falte nada, ¿verdad? Entonces, todos nosotros, hermanos, con los diferentes dones, cualidades y características, debemos nosotros de formar, pues, esa responsabilidad de pertenecer al cuerpo de Cristo. Entonces, debe de ser un compromiso que todos nosotros debemos de poder tener, ¿sí? Perdón, hermanos. Además de lo que estamos hablando en este momento, además del ejercicio de los dones espirituales, las responsabilidades y privilegios adicionales de los miembros de la iglesia tienen también otras características. Por ejemplo, parte de esas responsabilidades que un creyente tiene en su iglesia local es esas responsabilidades para con Dios. Según Hechos 2:38, el ser bautizado. Según 1 Corintios 11:24, el participar regularmente en la cena del Señor. Ya habíamos hablado de eso. También hay responsabilidades los unos con los otros. Por ejemplo, ser activos en amarse los unos con los otros. Primera de Pedro 1:22. Los cristianos debemos de entender que debe demostrarse el amor que nos tenemos los unos a los otros en el cuerpo de Cristo, en la iglesia local. También
el ser activo en la rendición de las cuentas. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? En el someterse los unos a los otros, en el edificarse los unos con los otros, en el exhortarse los unos con los otros, en el amonestarse los unos con los otros. Y si es necesario, someterse también a la misma disciplina de la iglesia. Entonces, parte de las responsabilidades de un creyente en el cuerpo de Cristo, número 1, las responsabilidades con Dios. Número 2, las responsabilidades para con los otros. Y número 3, las responsabilidades los unos para con los otros. Habíamos visto, perdón, número 2, las responsabilidades unos con los otros. Habíamos visto el ser activos en amarse los unos a los otros, ser activos en la reunión de cuentas, ser activos en la comunión los unos con los otros, 1 Juan 1:7, ser activos en el cuidado los unos por los otros, 1 Corintios 12, 24, 26, ser activos en la asistencia, Hebreos 10, 25, ser activos en apoyar la obra del ministerio, 1 Corintios 9, 11, y ser activos en la oración, Santiago 5, 1. Tercer responsabilidad de los creyentes en la iglesia local, la responsabilidad es hacia los ancianos y el liderazgo de la iglesia. ¿Verdad? Habla de los pastores, del liderazgo en general. En 1 Timoteo, 1 Tesalonicenses, habla de honrarles. Habla en Hebreos de someterse a ellos. Habla en 1 Timoteo, 1 Corintios de apoyarles. Y también en varias cartas orar por ellos. Y ser cuidadosos al presentar alguna acusación. Cuarta responsabilidad de los miembros de la iglesia es también con los no creyentes o con aquellos que están fuera de la iglesia. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Orar por ellos, según 1 Timoteo 2:1. Hacerles bien, Gálatas 6:10. Evangelizarles, 1 Corintios 9:22. Amarles, Romanos 13:8. No juntarse en yugo desigual con ellos, 1 Corintios 7:39. Y ser honestos con ellos, 1 Pedro 2:12. Aunque la fe es el único requisito para formar parte del cuerpo universal de Cristo, también se necesita algo más para unirse a una iglesia local, y es la santidad visible. La fe debe ser tangiblemente demostrada para unirse a la iglesia local. Debido a que la iglesia no puede ver el corazón, debe juzgar la profesión de fe de la persona basada en sus obras de fe. En otras palabras, no solo se necesita una profesión de fe, sino también se necesita una vida conforme a esa profesión de fe. Son parte de las condiciones de los miembros de la iglesia local. De ello también se desprende el hecho de que los miembros de la iglesia, de que la membresía de la iglesia es específicamente para creyentes. Como el libro de Santiago claramente enseña, la única manera como la iglesia ve esta fe interna es por vivir por medio de la vida cambiada, una vida caracterizada por la obediencia a Dios y el amor a sus hermanos. Esa es la razón por la que los creyentes deben ser bautizados, porque demuestra el cuerpo de la iglesia el deseo de la persona de someterse a Dios. Las escrituras también enseñan que es necesario llevar a cabo la disciplina en la iglesia para todos los miembros que caen en pecado habitual. Son aquellos en quienes se unen a una iglesia local, se benefician de la rendición de cuentas que tiene la disciplina en la iglesia y la restauración. Con todo esto en mente, hermanos, aquellos que profesan a Cristo, aquellos que no han demostrado deseo de seguir al Señor en cuanto al bautismo y un espíritu deseoso de estar en sujeción a la iglesia local, no deben ser candidatos para la membresía de la iglesia. Por otra parte, si un miembro de la iglesia vive en un pecado habitual, sin arrepentimiento y se rehúsa a prestar atención a la amonestación de la iglesia debe disciplinar a miembro no arrepentido con la esperanza de restauración. Por lo tanto, es obvio que la membresía de la iglesia debe ser tomada con seriedad. Esa es parte, hermanos, entonces, de lo expuesto en este curso. Fueron 3 clases, 3 sesiones que nos dieron este curso, que nos habló sobre el propósito de la iglesia local. El propósito de la iglesia local, ¿verdad? Vamos a